Seguimos en La Tertulia, estamos en lunes 4 de abril del año 2022. Estamos con Santiago Soto, Fernández Feir, Martín Bueno y Teresa Herrera. Segundo tema. El presidente de Chile, Gabriel Boric, inició ayer una visita de 2 días a Argentina, el destino de su primer viaje oficial como mandatario. Antes de llegar al país, Boric concedió entrevistas a medios del lugar a donde estaba yendo. En particular, una entrevista al diario Clarín, en la que habló de su agenda en política exterior y también de las reformas económicas que impulsa en Chile. Durante el reportaje, los periodistas le preguntan a Boric cómo gestiona con sus aliados del Partido Comunista la postura que él tiene a favor de los equilibrios fiscales, un planteo que ya el entonces candidato presidencial venía pregonando antes de llegar al gobierno. Lo que pasa, responde Boric, es que acá, desde la izquierda, tenemos que dejar de pensar que la responsabilidad fiscal es una cuestión de derechas. Esa es la frase síntesis, pero después avanza, dice, la responsabilidad fiscal debe ser una política de Estado, porque además es lo que garantiza que uno pueda llevar adelante los procesos de reforma. Como bien dijo nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, yo no lo designé a él para frenar reformas, sino para hacer que las reformas sean posibles y sustentables y sostenibles en el tiempo. Nosotros hoy día en Chile estamos enfrentando en parte una situación mundial que es muy difícil. A todos nos está golpeando por la guerra en Ucrania y la pandemia, el proceso inflacionario que ha sido muy duro. Lo tenemos en diferentes dimensiones. Entiendo que en Argentina la inflación fue del 50%, nosotros estamos en el orden con perspectivas de 10% a fin de año. En fin, vamos a ser muy responsables con la política fiscal, continuó diciendo. Y eso no implica la lógica de austeridad y recorte de derechos sociales, sino más bien poder garantizar derechos sociales en Chile. Para eso tenemos que apuntar hacia la convergencia fiscal. ¿Y qué significa esto? Una relación entre lo que producimos y una deuda que sea sustentable en el tiempo. Eso no es una política de derechas, es una política de Estado. Y que yo, como una persona de izquierda, reivindico y voy a defender. Fernanda, tú querías empezar con este tema. No, porque... ¿Sí o no? Sí. Bueno. Sí, yo lo había sugerido, más allá de esto puntual que ahora vamos con eso. Me parece que Boric es un fenómeno muy interesante para tenerlo en el ojo. Creo que está generando un liderazgo muy positivo en cuanto a lo que es la izquierda. Creo que deja de lado a una izquierda dogmática que supo tener un tiempo prolongado en nuestro continente y justamente esto, ¿no? Ya lo hemos escuchado hablar de la condena a las dictaduras, a la dictadura de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, el compromiso que manifiesta acérrimo con los derechos humanos. Yo creo que esto es muy sano, creo que también tiene que ver con un recambio generacional, esto de que más allá de la bandera política o las afinidades ideológicas que se puedan tener, lo que está bien y lo que está mal, y decirlo con todas las letras me parece algo muy sano y positivo para la región. Y en cuanto a esta última declaración del fin de semana, yo la leía y la verdad me gustó mucho. Creo que justamente es lo que se está intentando, por más que me vayan a decir que no, pero esto de, bueno, no podemos generar políticas sociales si no tenemos fondos. Entonces, cuando Él dice, no puede haber atajos irresponsables. Exacto. Entonces, cuando hace una semana atrás, y no lo quiero asociar ni traerlo de los pelos, pero digo, en este gobierno se viene trabajando y se está haciendo hincapié en el tema de, precisamente, se creó una regla fiscal que se intentó derogar hace una semana. Justamente el argumento es ese, ¿no? Y lo bueno es sacarle totalmente todo tipo de dogma ahí veo a Teresa que está levantando la mano. Justamente esto, ¿no? No hay política pública exitosa si no tenemos los recursos ordenados. Me parece muy, muy bueno que partamos de esa base y por eso creo que es tan positivo escucharlo del presidente de Chile. Esta vez al economista lo dejamos para el final. Vamos con Teresa entonces, a ver qué decías. Levantaba la mano ahí. Hoy empezaron con los dos varones, ahora empiezan con las dos mujeres.
yo primero quiero disentir con Fernanda. Yo no creo que en América Latina en los últimos años haya habido izquierdas dogmáticas. Creo que en todo caso hubieron izquierdas, como es el caso de Uruguay, o hubieron populismos, pero izquierdas dogmáticas, la verdad que no, realmente no tengo vista. No, en esto de no criticar dictaduras por afinidades políticas, bueno, creo que no le son fieles a lo que fue la izquierda. Puede ser, pero de todos modos, yo no creo que haya habido, en absoluto. Creo que el modelo Boric es un modelo aspiracional, ¿no? Es decir, yo creo que Boric representa lo mejor de lo que es la izquierda, ¿no? En términos de, bueno, primero por sus actitudes de renovación, por su criterio de realidad, por su edad, como que de alguna manera es como los nuevos vientos, ¿no? Y las nuevas brisas, diría yo, más que vientos. Y me parece que esto de la responsabilidad fiscal a la cual él apela, y sí, tiene toda la razón. Tú no puedes tener un país como Argentina, con un 70%, que no es 50, es casi 70, 50 conservadoramente, de inflación, porque ahí no hay políticas públicas que resistan. Lo que sí, la combinatoria tiene que estar, es decir, responsabilidad fiscal, pero con criterio de redistribución. Y lo que yo veo en algunas cosas, en algunos países, y en este en particular actualmente, es que el criterio de redistribución está bastante lejos, ¿no? Yo creo que todavía no hemos actualizado el Gini de Uruguay, pero no sé cómo va a dar. Entonces yo creo que eso, juntemos para derramar, no juntemos para juntar, y para Martín, que sigan juntando los mismos de siempre. Martín. Entonces, responsabilidad fiscal, excelente, 10 puntos, pero con redistribución. A ver, Boric es tan Astori, o sea, es el planteo de que el astorismo intentó llevar adelante en Uruguay, y diría que en gran medida lo llevó adelante. En gran medida, ¿por qué? Porque después Astori fue cercado y, diríamos, apretado por otros sectores de los gobiernos de izquierda uruguayos, y no le permitieron, diríamos, seguramente llevar adelante su política económica y social tal cual lo tenía previsto. Pero es muy Astori todo lo que plantea. O sea, las palabras es como escuchar a Astori. ¿Ah? Creo que, que es una izquierda que existe, que suele asociarse por sensibilidades con otras izquierdas que están muy lejos de eso, y eso hace que el proyecto que podría ser exitoso termine fracasando muchas veces, porque termina sin poder desplegar, sin aceptar las reglas de juego. Yo creo que las coaliciones de izquierdas tienen dos problemas, en mi humilde opinión. El primer problema es que no aceptan las reglas de juego. Gran parte pasa en Uruguay. Parte de la izquierda uruguaya no acepta las reglas de juego. Las quieren modificar, quieren cambiar el mundo, y el mundo no se puede cambiar de esa manera. Hay que aceptar las reglas y ser los mejores jugándolas. Bien, es lo que hace Boric, acepta las reglas de juego y quiere ser el mejor jugándolas. Y el otro problema que tienen también, que yo creo, es que muchas veces sienten que las reglas son para todos, menos para lo que se llame popular. A ver. Eso pasa mucho, pasa aquí en Uruguay también. Sienten que las reglas, por ejemplo, los impuestos, lo fiscal, las obligaciones, son para todos menos para algo que se denomina o que se autodenomina que es popular. Los derechos laborales, por ejemplo. En Uruguay tenemos ejemplos escandalosos de cómo violaciones a los derechos laborales se justifican porque en realidad somos populares y creo que son dos dimensiones que a veces complican. Puedo dar los ejemplos, veo que Santiago pone caras, tengo los ejemplos, pero prefiero no darlos, para no entrar en discusiones micro. Y ahora sí, Santiago. No, mi cara era era de pensar que los ejemplos, pero bien, después me los comentarás. A ver, yo creo que hay que leer la entrevista de Boric en complemento con una entrevista que da su ministro de Economía, Marcel, que básicamente él casi que cita textual lo que dice el ministro, o al revés, o el ministro del presidente, digamos, hablan obviamente en sintonía. Y en esa misma ronda de entrevistas, Boric plantea que su modelo es
de alguna manera su admiración está hacia Uruguay, digamos, y eso lo ha planteado varias veces hacia el modelo de la izquierda uruguaya y lo que ha hecho la izquierda uruguaya, lo que hizo la izquierda uruguaya durante sus años de gobierno es un espejo donde claramente esa generación se ha mirado mucho, y no solo Boric, sino otras figuras claves del gobierno actual de Chile han estado muy en contacto y muy de cerca con la realidad de Uruguay. Lo que el punto de partida de Chile es completamente distinto al punto de partida de Uruguay en 2005, desde todo punto de vista. Uruguay todavía estaba saliendo de una crisis social muy profunda, pero con unas instituciones de bienestar y unas reglas, digamos, a recrear de la historia mucho más avanzadas, por decirlo de una manera, mucho más extensas de lo que tiene la sociedad chilena al día de hoy. Y para poner un ejemplo, del tema de la responsabilidad fiscal que planteaba el presidente, hoy por hoy el ministro de Economía en Chile tiene arriba de la mesa una propuesta de reforma tributaria que está por mandar a consideración, que están diseñando, que en la magnitud, digamos, del aumento de la recaudación que está planteado, es equivalente a la suma de las últimas 3 reformas tributarias que hubo en Chile, que básicamente han sido las reformas que hubo después de la apertura democrática, digamos. O sea, uno suma lo que habían mandado, creo que era 90, 2014, 2020, decía el ministro, y el conjunto de esas reformas tributarias, la magnitud de la que está arriba de la mesa es igual, digamos, que la suma de esas 3. O sea que el impulso también o sea, las declaraciones de Boric son en el marco de un impulso de plantear ciertas reformas que son muy ambiciosas, insisto, en un país que parte, por ejemplo, de niveles de gasto, o sea, de tamaño del Estado respecto al producto, muy irrisorios, muy, muy, muy bajos, digamos. Esto ha sido señalado, por ejemplo, por la OCDE, que es el Club de los Países Ricos, del cual Chile forma parte, que ha recomendado varias veces que la presión, digamos, de la presión tributaria no da para financiar un sistema de bienestar mínimo que cualquier país del Club de los Países Ricos hoy por hoy tiene. Siempre Chile está muy lejos de eso. Entonces me parece que es acertado lo que plantea Boric, que la estabilidad macroeconómica y la sustentabilidad es un ejemplo claro. Yo quiero decir que durante el periodo que la izquierda gobernó en Uruguay, la sustentabilidad de la deuda no estuvo en juego. De hecho, Uruguay la izquierda después de 15 años entrega al gobierno con la calificación de su deuda, con el grado inversor en todas las calificadoras. En alguna podría haber alguna perspectiva de cuánto se iba a corregir. Y creo que la prueba del 9 de esto es que el gobierno en 2020, cuando llega la pandemia, aumenta el déficit fiscal. Incluso tenía espalda para hacerlo de mayor manera. Acá empiezan las sonrisas de discrepancia. No. Sigo relatando. Miro a Fernanda y ¿qué vas a decir? No es de discrepancia, no. A ver. No es de discrepancia. Un dato de la realidad, el déficit fiscal que entregó el gobierno, digamos, en el año 2019, en 2020, se amplía, obviamente, porque hay queremos una caída que gaste, no queremos que gaste. muy importante y hay un aumento de la deuda pública muy importante. Sí. Podría haber sido mayor, esa era parte de la discusión, si se podía atender de mayor manera y digamos, y volver a la trayectoria para adelante. Pero lo que digo es, más allá de esa discusión que es mirar con el espejo retrovisor, lo que digo, no me extraña tanto las palabras de Boric, es lo que él ha planteado en su camino a la presidencia, sobre todo en el último tramo, y creo que sí, que trae para la izquierda, digamos, muchas miradas sobre lo distributivo, no solamente en lo económico, en lo simbólico, en el cambio de las relaciones, digamos, de la élite chilena con el conjunto de la población, que realmente es para mirar con mucha atención, por lo menos de mi parte, y creo que muchos que nos están escuchando lo miran con mucha atención, qué es lo que está pasando en Chile, y que para la izquierda uruguaya es también un espejo ahora para el otro lado, como quizás fue durante los años que ellos fueron dirigentes estudiantiles, mirar a Uruguay. ¿Qué decía Fernanda? Yo quería Teresa. decir algo. Sí, me parece que además el modelo, coincido con muchas de las cosas que dijo Santiago, pero también quiero recalcar que la izquierda uruguaya está bastante lejos de la equidad de género. A mí, por ejemplo, el gabinete de Boric, la cantidad de mujeres que están trabajando, ni que hablar el tema de las edades, ¿no? Entonces, realmente me parece que es ahora como capaz que se dio un poquito vuelta la cosa y hay que mirar para allá
¿verdad? Para ver el modelo desde el otro lado, es decir, porque creo que hay unos avances importantísimos tomando otras dimensiones que a la izquierda de Uruguay le sigue costando mucho, ¿no? Digo, es decir, la deuda de género de la izquierda uruguaya es grande, por poner solo un ejemplo. Y creo dice que desde la audiencia, Boric no propone un perfil fiscal igual al del Frente Amplio. Acá el déficit fiscal era alto, muy alto, señala. ¿Qué decís tú de eso, Santiago? No, yo lo que digo, en los últimos años hubo al influjo básicamente también de lo que fue el deterioro del contexto externo, un aumento del déficit fiscal. Eso no quiere decir que no sea, que en algún momento haya sido insostenible el déficit fiscal, cosa que nunca lo fue, porque si no, lo que hubiera pasado es que no teníamos la calificación de la, digamos, básicamente de las agencias certificadoras. mantuvimos el grado inversor. Digo, mantuvimos el grado inversor y eso nunca estuvo, digamos, no se terminó de sacar en ningún momento de los gobiernos de frente, lo cual no quiere decir de que el déficit fiscal no haya aumentado en los últimos años. Sí, no sé quién sostuvo lo de que había sido insostenible. Yo no, creo que Martín tampoco, no sé si fue algún oyente o de dónde sale eso, pero creo que acá en ningún momento se dijo. No, en cuanto a lo que dice el oyente, eso, ¿no? Hacer un poco de reflexión, que la verdad no quería traerlo para este lado para Uruguay, pero bueno, justamente vuelvo a reiterar el tema de la regla fiscal, que fue uno de los artículos en cuestión para derogar el pasado domingo. Pero vuelvo a Boric. En cuanto a lo que él plantea, yo creo que ojalá estemos empezando a vivir una nueva etapa en el cual las cosas no tengamos miedo de defender lo que entendamos que está bien porque está asociado con cierta forma de pensamiento, y lo lleva a las cosas más importantes que entiendo que determinan al ser humano, como es la defensa de dictaduras. En este país costó mucho que se dijera que Venezuela era una dictadura, costó muchísimo el Frente Amplio, no generalizo. Se sigue sin decir. Hay algunas que lo dicen, pero bueno, pero se sigue sin decir. Entonces, ¿sabes qué? A mí, como republicana... Perdón, de a uno, a ver, ¿qué decías, Santiago? No, que Boric en política exterior como presidente está sumado al grupo de contacto con México, que era la postura del gobierno uruguayo. Lo tengo clarísimo, pero ¿tú escuchaste las declaraciones de Boric? Sí. Perfecto. A ver, voy a la entrevista esta que se acaba de publicar, la entrevista de Clarín. Le preguntan la condena dura a dictaduras de Nicaragua, Venezuela o Cuba, y contesta Boric: es un tema de principios. Claro. Los derechos humanos deben respetarse y deben hacerse valer y promoverse sin importar el color del gobierno que los vulnere. Y eso corre, partiendo por casa, para Chile, pero también para Venezuela, Nicaragua, Brasil, Ucrania, Rusia, Yemen, Israel, etcétera. Por lo tanto, en esto yo no hago distinciones y creo que tenemos que abandonar... Creo que tenemos que abandonar la política partisana de solamente condenar con quienes tenemos una adversidad ideológica, porque eso le quita legitimidad a nuestra causa. Y por tanto, en los casos que se están mencionando, nosotros vamos a ser promotores de la democracia y de los derechos humanos. Hay que dejarlo. A mí todo eso me parece bárbaro, pero yo insisto, y esto le vale a todo el mundo, ¿no? También acá, digo, se critica a Nicaragua, se critica, y yo estoy de acuerdo que son dictaduras, estoy de acuerdo con Boric, ¿eh? Pero ¿qué pasa con China? Se le manda saludos del directorio del Partido Nacional por el cumpleaños del Partido Comunista, felicitándolos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? Con lo que estás planteando. ¿Con la crítica? Claro. ¿Con la crítica de haber mandado la carta? Claro, yo no tengo problema. Yo no miro las cosas según lo que se supone que las tengo que pensar. Lo que para mí está bien, está bien. Lo que para mí está mal, está mal. Si me dejan una pastilla ahí. Hay cosas que uno hace Martín, por convicción. ¿Tá? Y en el Frente Amplio, y en particular el Partido Comunista y alguna otra, hacen cosas por convicción. Defienden dictaduras por convicción. Y eso es muy grave. Hay otros que hacen algunas cosas que no están buenas por conveniencia. Y vos, y en general... Es mejor defender... Exacto, me encanta dar esa discusión, Santiago. Porque es mucho más grave
hacerlo por convicción, no creer en los derechos humanos y pensar que por una ideología puedo violar derechos humanos, que porque tengo que permitir que haya trabajo en mi país, exportaciones, ¿tá? Y es una explicación que me encanta dar, porque si vamos a lo tradicional, a un pensamiento sencillo, siempre diríamos, no, si es por convicción está bien, si es por conveniencia está mal. Pero yo cuestiono ese razonamiento. Bueno, se nos fue la conversación para este otro lado. ¿Volvemos a los temas económicos y fiscales o ya está? También hizo unas declaraciones interesantes de América Latina. Martín, ¿tú por dónde ibas? Digo, muy cortito. A ver, y tiene que ver con el deterioro fiscal que tuvo Uruguay. Uruguay tuvo un deterioro fiscal, nunca fue insostenible, como decía Santiago, nunca lo fue, pero lo tuvo. Y ahí mi percepción es que era Astori, hay un grupo de pocas personas, como un dique de contención haciendo todos sus esfuerzos, mientras que en términos generales, todo, diríamos, el aparato de gobierno y la izquierda en general, salvo Astori y algún grupo de élite, en la que estaban hay que gastar más, hay que gastar más, hay que gastar más, y pensando todo el tiempo, la palabra espacio fiscal era lo único que existía. ¿Dónde está? ¿De dónde sacamos? ¿Ah? Y me da la sensación de que no había una conciencia, sobre todo en los últimos años, de que también se puede hacer política haciendo otras cosas. Astori lo decía, mejorando el gasto, generando eficiencias, mientras que la barra, en términos generales, hay que gastar, hay que gastar, hay que gastar. Y lo sufrió. Pero Martín, lo que estás describiendo es cómo funciona la dinámica de cualquier gobierno. O sea, el ministro o ministra de Economía está, digamos, atrincherado tratando de defender el cofre y el resto están tratando de invadirlo. Si no, mira los ejemplos en este propio gobierno, ¿no? Si uno escucha las propuestas. Bueno, pero no tiene por qué ser necesariamente así. No, pero uno escucha al senador Manini Ríos y cómo se refiere a la ministra de Economía y las propuestas que hizo la semana pasada respecto al costo fiscal que tienen esa propuesta. Eso también funciona en una dinámica parecida. Yo lo que digo es, a veces se le suele mirar con una doble vara lo que pasa del lado de la izquierda y lo que pasa del lado de la de... Está bien, yo creo que a veces es porque de la izquierda se espera más en términos generales o en términos incluso, no sé, desde todo punto de vista, es una virtud y es un defecto de la izquierda, pero en general se pide más y de la derecha es lo normal y natural. A diferencia de Astori, que ustedes citaban recién, que era el ministro de Economía, acá Boric es el presidente, ¿no? ¿Eso puede marcar una diferencia? O sea, en la conducción del gobierno está esta línea. Sí, seguramente sí. Ahora, también hay que incorporar, la variable minorías y mayorías, ¿no? Ya sabemos que Boric hay que dejarlo gobernar. Claro, el partido del propio Boric tiene una representación parlamentaria reducida, con sus aliados aumenta la posibilidad de sacar adelante sus iniciativas, pero a su vez, bueno, depende de los sectores de, no sé, la socialdemocracia chilena, con los que en su momento tuvo diferencias. O sea, todo el trayecto de gobierno de Boric va a estar pautado por la negociación y los acuerdos, ¿no? Acuerdos con quienes tienen dentro de la izquierda posiciones más duras y radicales y acuerdos con quienes están ubicados más hacia el centro del escenario, ¿no? Creo que eso es la buena noticia, que más allá de los acuerdos se está tomando un liderazgo fuerte en temas que son pesados como los que hemos nombrado en esta mañana. Los desafíos de Boric van, decía yo, para acá y para allá, están condicionados de un lado y del otro. Ustedes vieron, por ejemplo, cómo es que plantea el nuevo pacto tributario, ¿no? En la entrevista esta que estamos citando lo explica porque se lo preguntan. A ver, hay un consenso que necesitamos en Chile un nuevo pacto tributario. Y ahí yo he invitado al mundo empresarial y también a nuestro gobierno y a nuestras bases a que no veamos esto desde un punto de enemigos ni adversarios, sino que para Chile es necesario para crecer. Chile lleva estancado más de 10 años. En términos de crecimiento necesitamos recuperar la cohesión social y para eso es importante un nuevo pacto tributario. Por lo tanto, continúa diciendo Boric, yo no les diré me va a tener que dar un porcentaje mayor de los impuestos porque lo que usted ha ganado es ilegítimo. No. Mi llamado es que quien tiene más contribuya más, en particular en términos
personales, porque en materia de impuestos a las empresas estamos en un estándar bastante correcto. Él apunta a la tributación de tipo personal. Paga más el que tiene más. ¿A quién le suena eso? Suena, yo iba a decir lo mismo, así me ganaste de mano. Bueno, sí, claro. Pero suena. Pero a las no patrimonial, ¿no? No a las empresas, a Y las personas. No, al patrimonio personal, al patrimonio personal y a la ganancia personal. Bueno, Por eso, esta porque es una cosa es ganancia, una cosa es renta y otra cosa es patrimonio. Ahí es donde me surge la duda de qué quiso decir. Vamos a ir va a ir al patrimonio puntual. No creo. El patrimonio nunca se recauda, no se recauda. Bueno, pero ahí hay un simbólico. tema también. Es una discusión interesantísima Claro. que vamos a estar... O vamos a la renta, vamos al trabajo. La Ahí vamos hay a estar otro tema. observando desde acá con mucho interés, claramente.